guardar silencio, por favor, para escuchar a los oradores. Muchas gracias. Gracias, adelante. Presidenta. Le decía que esta noche no vengo a representar en este cierre la posición del interbloque, tampoco de la coalición, ni siquiera formalmente la posición de mi partido, de la Unión Cívica Radical. Podría decirse que en este caso vengo a representar a mi conciencia en función de la libertad de conciencia que cada partido y que se vio en este debate en un ámbito transversal dejó sentada en función del tema a tratar. Pero a fuerza de ser sincero, yo no quiero refugiarme en mi conciencia. Tampoco lo pienso hacer. Sería como traicionarme a mí mismo como militante político. Porque cuando uno milita en política, representa ideales, valores, doctrinas, pensamientos, no conciencias individuales. La esencia de la república es la representación. Por lo tanto, quizás vengo esta noche a representar esas cosas, a identificarme con muchos, quizás cientos, miles o millones de argentinos y argentinas que están convencidas de que la discusión no tiene que ver con creencias o dogmas. Lo que estamos discutiendo es cuál es el rol del Estado ante una realidad. Las creencias, los dogmas se refugian en el ámbito personal, pero el Estado ante la realidad tiene que plantarse desde otra perspectiva. Son 100 años, de un Estado que no resuelve o se planta dejando hacer. Y en este tema es un tema que involucra fundamentalmente al ser más que el deber ser. Porque si lo encaramos desde el deber ser, bueno, la biblioteca está dividida como siempre. Están para un lado los que piensan y otra posición. Pero cuando se trata de discutir desde el ser, hay que encontrar una síntesis. ¿Y cuál es la síntesis? Si uno tiene que hacer, digamos, una recopilación de las cosas que se han dicho, de todos los que han expuesto en materia de ampliación de derechos en la Argentina. Hay una síntesis que tiene que ver los parámetros que nos marca la Constitución Nacional. Ese es el faro. Y si de ampliación de derechos se trata, hay dos parámetros, la libertad y la igualdad. Y acá estamos discutiendo en esencia de la libertad y de la igualdad. Todo este debate ha girado, independientemente de los dogmas, sobre los límites o los no límites a la libertad. Y también si tenemos la capacidad de romper en serio con las desigualdades que existen en la Argentina. Lógicamente que si hablamos de libertad, no podemos escindirla del concepto de autonomía de la voluntad. Y en este tema, libertad y autonomía de la voluntad, el problema es que nos cuesta asumir que las mujeres ya decidieron sobre su propio cuerpo, independientemente de lo que podamos pensar, de que podemos estar a favor o en contra, ya tomaron una decisión y quieren saber dónde está, marcado con mucha fuerza lo que tiene que ver el peso de la autonomía, de la voluntad, el fracaso del Estado con la criminalización. Desde 1921 el Estado eligió como el camino la punición, la estigmatización y la criminalización. ¿Qué logró? Nada. Desde el punto de vista del freno de la autonomía de la voluntad. Lógicamente que también logró mucho. Y ahora vamos a entrar en lo que logró el Estado en estos 100 años y años de debates truncos, por no asumir un tema complejo, un tema tabú, por prejuicios sociales, por prejuicios morales, por la realidad que se vive en el día a día y que es parte del devenir, fundamentalmente de todas las historias de vida de lo que estamos sentados acá. Todos compartimos historias en los colegios, en los grupos de amigos, sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, lo primero que tenemos que decir es llamar a las cosas como son. Esta no es una ley que está habilitando a las mujeres a abortar. Esa no es la ley. Se aborta en la Argentina. Se aborta a plena luz del día, en nuestras narices. Ocurren
Es un dato de la realidad. Por supuesto que la sociedad lo resolvió. Sabemos cómo lo resolvió la sociedad. De dos maneras. Con el peso del dinero. Lo dijo la senadora Almirón hoy claramente. El dinero garantiza a las que tienen el acceso a la salud y la ausencia de consecuencias penales. Las que no tienen dinero, las que no tienen recursos, tienen la condena no solamente de la clandestinidad, sino de las peores prácticas y también del peso de la persecución penal. Esa es la historia de las interrupciones de embarazos en la Argentina. Esa es la historia de la clandestinidad en la Argentina. Esa es la historia que este Senado tenía la oportunidad de saldar hace 2 años, como cuestión de Estado, no como creencia, cuestión de fe o dogmas. Entonces yo les pregunto, esta noche acá en nuestro rol, en un Estado, en una nación argentina laica, ¿qué debemos hacer ante la decisión que adoptó la sociedad? Yo les planteo, olvidémonos de colores. Miren, la plaza puede estar dividida en colores. También acá, de manera transversal, hay una división, claro está. Pero acá hay una gran coincidencia. Y acá no hay grises. Acá no hay nubarrones, no hay término medio. Todos sabemos que se aborta clandestinamente en la Argentina. Celestes, verdes, naranjas, todos sabemos que la clandestinidad es el denominador común en la Argentina. Todos. También sabemos, como paso previo, lo que ha significado aquellas provincias que adhirieron, que avanzaron con educación sexual integral, con protocolos. También sabemos, porque lo dicen las estadísticas. Pero ¿qué hacemos como Estado? ¿Qué hacemos como país? Miramos con mezquindad, no damos el debate para que todo siga como todo está a la orden del día. Algunos enriqueciéndose descaradamente con el poder del dinero. Y las mujeres pobres, porque eso hay que decirlo. ¿Quién se perjudica en la clandestinidad en la Argentina? Vamos a hablar de los vulnerables. ¿De qué vamos a proteger hoy ante este hecho concreto? Nadie quiere el aborto en la Argentina, no lo quiere la ley. Nadie quiere el aborto en la Argentina, no lo quiere la ley. La ley protege la desigualdad. ¿Y cuáles son las desigualdades que protege la ley? El punto de partida, la clandestinidad, la pobreza. Hay deudas pendientes del Estado, muchísimas. Muchísimas. Y ojalá este debate transversal que se ha dado de colores en esta casa, celestes, verdes, de distintos bloques. Ojalá se pueda tener la capacidad de encontrar puntos de coincidencia en otros temas pendientes de la Argentina. Pero vamos a arrancar por este. Vamos a hablar del Estado. Miren, yo me he pasado años en este recinto adjetivando al Estado, hablando de un Estado, del Estado ausente, del Estado omnipresente, del Estado bobo, del Estado débil, del Estado fuerte. El problema es que tenemos que el adjetivo del Estado en este tema no es liviano. Es un adjetivo muy complicado. Acá estamos hablando de un Estado cómplice. Un Estado cómplice que deja ser. Pero ¿saben dónde deja ser el Estado cómplice? En materia de salud pública. Acá no estamos permitiendo que a las mujeres que ya tomaron la decisión de abortar, y todos sabemos que la mujer que interrumpe un embarazo de manera clandestina, a la vuelta de la esquina con las peores prácticas, está desesperada, no tiene recursos. Y tenemos que escuchar en este recinto que las constituciones provinciales son un freno para no atenderlas en un hospital público. Eso hemos escuchado esta noche. Cambiando el orden de la pirámide jurídica como si fuera que no conocemos el orden público y la predación. La Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes nacionales, tratados interprovinciales, constituciones provinciales. Pero más allá de eso,
La discusión tiene que ver con una ética de la solidaridad. Eso tenemos que darnos cuenta. ¿Qué vamos a hacer con esas mujeres? Pasaron 2 años del rechazo de la ley. Díganme que alguien me traiga una estadística que en sus provincias mermó la clandestinidad. Denme un número, un ejemplo de que alguna mujer pobre golpeó las puertas de un hospital o de una salita y logró la atención o la contención. Digamos las cosas como son. Esta ley no protege a las mujeres que cuentan con recursos. Acá estamos discutiendo un tema, acá se ha dicho, se habló de justicia social. Bueno, ¿dónde nos paramos en este tema? Porque los abortos ocurren. Y hay gente que no tiene recursos. Algunos hablaron a lo largo del debate. La pandemia no es el momento para discutir estos temas. No es la oportunidad. Miren cómo aumentó la brecha de la desigualdad en la Argentina. Bueno, miren la brecha de la desigualdad. Cuando se incrementa la pobreza, se incrementa la clandestinidad. Se incrementa la clandestinidad. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto, yo recuerdo el debate de hace 2 años. Las provincias, las que tienen que adherir, las que no adhirieron, lo que hace falta. Y así seguimos. Yo creo que el Estado tiene que pisar fuerte y hay que arrancar por algo. Y este no es un arranque menor. No solamente se garantiza autonomía, sino cómo avanzamos en la desigualdad. Y no es un tema menor avanzar en la desigualdad en la Argentina. No es un tema menor garantizar a todas las mujeres en la Argentina el acceso a la salud pública. Ese es el debate, no es otro. No se discuten otras cosas. Podrán haber colores, repito, pero todos saben que se aborta. Pero también todos saben que el dinero marca la cancha. Marca con fuerza. Marca con fuerza. Y la que no tiene nada y que nosotros sabemos porque acá supuestamente se milita en política, se conoce la realidad de las mujeres, de los barrios, de la clandestinidad, de la exclusión y también del peso, y hay que decirlo, de determinadas corporaciones que se habló a lo largo y a lo ancho de este debate. Pero acá representamos también intereses, no corporativos, sino de la sociedad. Entonces, cada uno sabe dónde se tiene que parar en este debate. Cada uno sabe la decisión que debe tomar. Pero la prioridad es un trato igualitario en materia de salud pública para las mujeres en la Argentina. Repito, si no se aprueba la ley, mañana pasará lo que pasó hace 2 años atrás. Nada cambiará. No van a existir expectativas de la que está desprotegida pueda ser atendida por un médico. Ni siquiera las expectativas. Tampoco tengo muchas expectativas que en lo inmediato, en función del carácter absolutamente retrógrado y conservador del manejo de la administración pública de muchas provincias, se viabiliza el acceso a la salud. Será otro debate más. Será una batalla cultural que habrá que saldarla. Pero tendremos la herramienta. Y podemos exigirle en un barrio y en un hospital público para que llegue el Estado y acompañe a esa mujer. Tendremos la herramienta. No habrá objeción de conciencia y si la habrá, estará el Estado. Y habrá un médico que tendrá la capacidad desde el Estado de atender con solidaridad y con responsabilidad, con un compromiso público. Porque estamos discutiendo el apego y el compromiso público. Eso es el eje del debate. ¿Qué hacemos con las que están afuera? Las que están adentro ya lo resolvieron. La sociedad ya lo resolvió. Tenemos que saldar las cuentas desde la política. Pasaron 2 años y esto es un tema que duele. Y además, miren, nadie es el dueño de la verdad. Pero es un tema que golpea a todos. Yo entiendo lo que se puede sentir desde las creencias, me consta, en los teléfonos, en los celulares, en los correos, entiendo y respeto. Pero ¿dónde se para un Estado? Desde la fe
¿Dónde se para? O con una visión global para resolver un problema colectivo y de la sociedad. Así se construyó la Argentina. Acá lo citaron varios senadores, el senador Parrilli, el senador Lustó, varios, cómo fue la historia del transitar de la ampliación de derechos en la Argentina, derechos políticos, sociales, ambientales, llegar a la reforma del 94, lo que implicó todo. Nunca nada fue fácil, menos para las mujeres en este país. Y nosotros lo sabemos, menos para las mujeres. No sé si no existiría un tercer senador por la provincia o la ley de paridad si estarían sentadas en estas bancas. Hay que decir las cosas como son, pero no se frena la injusticia. No se frena un tiempo, pero en algún momento la sociedad se pone de pie. Y acá hay que plantarse y ponerse de pie. Miren, no voy a ser reiterativo porque soy bastante pasional y digo lo que siento, pero me quiero referir en esta casa a mi provincia, porque en este ámbito también representamos a nuestras provincias. Mi provincia, la provincia de Formosa, la cual represento, es la provincia que registra la segunda tasa más alta de la Argentina por atenciones hospitalarias por abortos mal realizados. Es decir, para la que no tiene un centavo, que se entienda. Mi provincia es la provincia del país, la primera provincia del país que registra la mayor tasa de embarazos de niñas de 10 a 14 años. Mi provincia es la provincia que el 75% de los embarazos de los adolescentes son no deseados. Y en esa provincia, en mi provincia, en la que siento como parte de mi vida porque ahí nací. Sin embargo, a pesar de todo esto, todos los legisladores nacionales que tienen el derecho a hacerlo, claro está, los 6 diputados nacionales, del oficialismo y de la oposición, 6 en total, y los senadores de esta casa de mi provincia votan en contra de esta ley. Podrán decir, como se ha dicho, que representan a una mayoría, o la idiosincrasia o el sentir colectivo de un pueblo. Miren, Presidenta, yo no sé dónde está la mayoría. Solamente una mujer, abuela, madre, con sus nietas, con sus amigas, con los compañeros, que bancaron situaciones límites y violentas, puede saber dónde está la mayoría. Esa mayoría silenciosa es una mayoría de dolor. Esa mayoría silenciosa es una mayoría de violencia, de opresión, de prejuicios. Esa mayoría es la mayoría de mujeres marcada por la hipocresía social. Y a esa mayoría silenciosa, yo vengo a honrarlas esta noche con mi voto. ¿Saben por qué? Porque no estaría mi provincia representada de la mirada colectiva del conjunto de la sociedad si un senador no las acompaña. No hay mirada colectiva ni representación plural con estos indicadores, con estos prejuicios sociales, cuando la pobreza es el denominador común y se expulsa a las mujeres pobres y ni siquiera se les brinda la mínima atención de la salud para que no se las represente. Y yo estoy acá, como hace 2 años atrás, sin especulaciones ni cálculos electorales, para representar mis convicciones y la de esas mujeres que tienen el derecho a ser representadas. Para finalizar, hablando del rol del Estado, quiero compartir una anécdota con todos. Hace unas semanas, por complicaciones del coronavirus, falleció el expresidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, que en la década del 70, despenalizó el aborto y habilitó el matrimonio igualitario, justamente, mejor dicho, el divorcio vincular en su país. Ante este hecho, muchos recordaban la entrevista del expresidente con Juan Pablo II. El Papa, Juan Pablo II, le recriminó la aprobación del aborto, especialmente por su condición de católico.
Y este le respondió que era cierto que era católico, pero fundamentalmente, voy a leer textual, es el presidente de una república laica, que no podía imponer sus convicciones personales a los ciudadanos, que su deber era velar para que la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa, para que puedan ser respetadas y aplicadas en igualdad. Eso estamos discutiendo esta noche, Presidenta. Para finalizar, hace 2 años, yo dije en una de estas bancas que el negocio de la clandestinidad tiene la marca del dinero y el sello de la desigualdad. Y lo peor que puede hacer un Estado es avalar con el silencio y la complicidad. Es tiempo de terminar esta injusticia y hoy es nuestra oportunidad. Que sea ley. Muchas gracias, senador. Tiene la